7:12 en la mañana, llega TVC Noticias. En su primera emisión, María Mercedes también. Buenos días, María Mercedes. Buenos días, Robert. Amigos, bienvenidos a su espacio informativo. Primera emisión de TVC Noticias, jueves 17 ya de julio. Ha volado el mes. Va caminando. Así es, está caminando y ha pasado muy rápido el año. Vamos haciendo también un balance ya al séptimo mes. Así que con todas las energías estamos aquí acompañándoles nosotros para que estén siempre informados. Mucho para contarles. Ahora el desayuno, el provecho del caso. Vamos a la parte política. Empezamos ya con la información más destacada, contándoles que en medio del pedido de revocatoria del mandato de Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Pleno del organismo efectuó la convocatoria para la conformación de una comisión ciudadana. Bueno, la selección de la primera autoridad de la Fiscalía, que es la Fiscalía General del Estado. Ese tema es el que se está topando y es el que más se habla en estos días. Miremos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vuelve a estar en medio de la polémica. Un colectivo ciudadano impulsa un recurso demandando literalmente la cabeza de su titular Andrés Fantoni. Presidente, de alguna forma usted no le quite el sueño a este pedido de revocatoria. No, al contrario, aplaudo los mecanismos de participación. Soy yo el que los impulso diariamente, observatorios ciudadanos, vedurías, asambleas locales ciudadanas, comité de usuarios de servicios públicos, consejos consultivos, asamblea cabildos populares y también revocatoria de mandato. Prefieren responder con hechos, es así que este miércoles se efectuó la convocatoria para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Para hacer un llamado a los mejores hombres y mujeres de nuestro país, a las organizaciones sociales, a los pueblos y nacionalidades que les he escuchado en territorio que ellos quieren formar parte de estos procesos tan importantes para el país. Los interesados podrán acudir a todas las delegaciones del Consejo de Participación a nivel nacional, desde este 18 de julio hasta el 31. ¿Cuántos integran esta comisión? Un poquito esos detalles. Bueno, la Comisión Ciudadana de Selección está conformada por 10 ciudadanos. 5 representantes de los diversos funciones del Estado, esto quiere decir ejecutivo, legislativo, electoral, judicial, de transparencia y control social, y 5 ciudadanos que deben tener los mismos requisitos que los postulantes para consejero o consejera del CPCCS. Esto mientras los miembros de la veeduría se sienten relegados. Porque nosotros fuimos designados en el mes de febrero de este año, ¿no? El proceso inició en el mes de noviembre del 2024, pero desde ahí hasta acá, desde que se nos designó hasta la fecha, no se nos ha convocado a ser partícipes del trabajo del equipo técnico, que es parte de lo que dice el reglamento. Así, entre altos y bajos, se espera que hasta febrero ya se tenga el nombre de esa autoridad, informó Héctor Romero. Y una vez que se emitieron las reformas para sancionar el nepotismo en la Asamblea Nacional, alrededor de 40 funcionarios fueron separados de sus cargos. De ellos 12 pertenecen a la Revolución Ciudadana y 10 a ADN. Vamos a contarles qué acciones legales podrían devenir de estas prácticas. Le invito, aquí en la pared de esta sala pongamos los nombres de todos y el vínculo con todos los familiares, caiga quien caiga. El presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, respondió a esta solicitud del bloque de Revolución Ciudadana. Los casos de nepotismo, dijo, no quedarán en la impunidad. Es así que publicó una lista de 40 funcionarios quienes fueron desvinculados de la legislatura por tener relaciones de parentesco con asambleístas. Ahora ya puedo desvincular a familiares dentro de los que están relacionados con los funcionarios de nivel jerárquico superior. Así que aquí no hay preferencia para nadie ni para una fuerza política ante otra. En la lista aparecen 12 funcionarios quienes llegaron a la Asamblea de la mano de Revolución Ciudadana. Varios de ellos trabajaban como asesores en los despachos de asambleístas o en los despachos de sus compañeros de bancada. Entre ellos, por ejemplo, el sobrino y la cuñada del legislador Santiago Díaz, acusado de una presunta violación. Es una acción mediática que no da respuesta a lo que la ciudadanía busca o quiere. Nosotros, a través del bloque, se les ha dicho desde un inicio, se debe respetar las reglas, la ley. Si alguien no lo hizo, pues deberá responder, por Dios.
En ADN hay 10 funcionarios desvinculados por nepotismo, entre ellos familiares de Dominique Serrano, Natalie Farinango, Inés Alarcón y otros más. Como lo hemos manifestado, la ley es para todos y la disciplina tiene que empezar desde ADN. Según Olsen, 2 desvinculados tenían nexos con el Partido Social Cristiano, aunque esta organización niega haber incurrido en dichas prácticas. Nosotros como Partido Social Cristiano respondemos por esos 3 asambleístas. No podemos responder por otros que vinieron cobijados con el PCC, pero que ya desde el 14 de mayo, y a ustedes les consta, fueron a engrosar las filas de ADN. Pachacutic no aparece en la lista de organizaciones políticas salpicadas en este escándalo. Sus legisladores exigen a Olsen que haga público los nombres de los asambleístas con familiares en la legislatura. Sería ideal que conozcamos todos, o sea, objetivamente sería ideal saber quiénes estaban trabajando, cuáles son sus apellidos, qué cercanía tienen con los legisladores. Varias bancadas piden a Olsen iniciar procesos disciplinarios e incluso legales para quienes contra norma expresa enrolaron a sus familiares y amigos en la nómina de la Asamblea Nacional. Informó Álvaro Terán. El correísmo enfrenta una serie de bajas en la Asamblea Nacional. Recordemos que fueron 67 legisladores que entraron y ya quedan apenas 63. En los pasillos del legislativo se habla de nuevas deserciones. Vamos a ver qué acciones va a tomar la Revolución Ciudadana para evitar más camisetazos o cambio de silla. Veremos. El correísmo enfrenta sus horas más oscuras en la Asamblea Nacional. De los 67 legisladores que llegaron al Parlamento, 5 han abandonado sus filas y 4 actúan como independientes, pero bajo la sombra del oficialismo que cada día fortalece su mayoría en el Pleno. Y al parecer la crisis podría agudizarse, pues ya se anuncian potenciales bajas derivadas de roces y conflictos internos. El legislador del Guayas, Carlos Vargas, por ejemplo, advirtió en sus redes sociales una eventual expulsión por haber votado a favor de la Ley de Integridad Pública, contraviniendo las indicaciones de su bloque político. El Buró de Revolución Ciudadana asegura que mantuvo una reunión ampliada para subsanar conflictos y evitar una nueva ruptura. En la reunión que tuvimos con el bloque para abordar los temas de la Asamblea Nacional, estuvo el legislador Vargas participando de esta reunión. Entonces no es que se ha ido. Debemos tener la madurez dentro del bloque en la toma de decisiones. Y no es que siempre debe pintarse del mismo color, porque cada uno tiene una particularidad. Y eso es lo que hemos puesto en el debate en el taller de ayer. Pese a las bajas, dicen, seguirán trabajando con aquellos legisladores que demuestren respeto a los principios y convicciones del partido. Si tenemos que quedarnos 10 en la bancada, así será, pero lo importante es determinar quiénes realmente se apegan a los principios de la Revolución Ciudadana, quiénes mantenemos la ideología y vamos siempre a estar de parte del pueblo ecuatoriano. La primera en abandonar la bancada fue Mónica Salazar, quien denunció conflictos irresolubles con la ex candidata presidencial Luisa González. Posteriormente, Sergio Peña y David Arias fueron expulsados por apoyar leyes urgentes impulsadas por ADN. Que Luisa esté dolida y trate de agarrarse de eso, lo único que le puedo decir es: Luisita, yo no estoy prófugo, yo le he dado la cara a la justicia y lo seguiré haciendo. La semana pasada, Santiago Díaz fue expulsado del movimiento por una presunta violación contra una menor de edad. Y más tarde, Yajaira Urresta se desvinculó del correísmo, pues dice haber recibido insultos por parte de Luisa González. Se remite a mí de una forma despectiva, baja, grosera y a la vez falta de sororidad. Los desertores del correísmo ahora dicen ser independientes. Sin embargo, ya se sientan del lado de ADN en el Pleno de la Asamblea Nacional, alejados de la bandera política que hace no mucho tiempo los cobijó. Informó Álvaro Terán. Y a través de energía atómica, el gobierno nacional pretende generar fluido eléctrico. Para el efecto, arrancó con un proceso de socialización del proyecto de ley orgánica que podría contar con el apoyo de la academia. El proyecto de ley orgánica de energía atómica empieza a hacerse público, esta vez con la academia y organizaciones internacionales. Buscamos ampliar nuestro portafolio de proyectos, tanto nacionales como internacionales, para impulsar un sistema más robusto, eficiente, sostenible y seguro. Nuestro país está avanzando hacia una transición energética
que no depende solo de las condiciones climáticas, sino de decisiones firmes, planificación a mediano y largo plazo y una clara visión de soberanía energética. En primera instancia se pretende generar 300 megavatios y en una segunda fase llegar a 1000. El Organismo Internacional de Energía Atómica dando el aval al gobierno ecuatoriano. Pues tenemos la confianza que ustedes van ahora con este nuevo reto de incorporar a la energía nucleoeléctrica en su matriz energética. Eso implica que vamos a acompañarles en todo el proceso, es decir, la formación de profesionales, el poder identificar las mejores tecnologías, las escalas, todo el acompañamiento técnico, evaluaciones, estudios, ya estamos trabajando y por supuesto todo lo que compete al cumplimiento de los estándares de seguridad. La Escuela Politécnica Nacional ya tiene experiencia en este campo, por lo que su aporte será de vital importancia. Actualmente es la única universidad que cuenta con un radiador de cobalto 60, un material radioactivo, y por lo tanto se encuentra con especialistas que trabajan en con este tipo de energía. Mantenemos un departamento de ciencias nucleares con especialistas en el área y por lo tanto podemos entrar en un proceso de capacitación, de mejoramiento de las competencias. Como parte del proyecto se deberá crear un viceministerio y un ente regulador. Todos sabemos que Ecuador está en una grave crisis energética y salirse un poco de las formas generales, las formas tradicionales de generación de energía es importante porque hay que encontrar soluciones alternativas, ¿no? para poder solucionar estos problemas. Creación de un reactor a ser utilizado como generador de energía eléctrica que podría bordear los $2.000 millones. Que esté listo podría tomar 10 años, informó Héctor Romero. Amigos, estamos de regreso con más información. Gracias por su compañía. Momento de contarles que Ecuador espera que Estados Unidos disminuya o derogue el arancel general de 10%, esto de cara a la finalización del plazo para concretar acuerdos. El ministro de Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, ha informado además que tras la gira presidencial de Daniel Noboa habrá fuertes inversiones que se sumarán a las de Power China y Cox Energy. Las exportaciones nacionales siguen en vilo por el futuro inmediato del arancel general del 10% aplicado en abril por el gobierno de Donald Trump. Tras la instalación de mesas técnicas y una tregua comercial que vence el 1 de agosto, el ministro de Comercio Exterior es optimista. Si finalmente se va a lograr una disminución parcial o total de ese 10%, por todos los diálogos. A ver, repito, ¿no? O sea, el hecho que estemos negociando ya es un gran logro, comparado con otros países, ¿no? Van a haber algunos anuncios de cartas en los próximos días, tal vez de otros países de la región. Aclara, sin embargo, que de las 16 observaciones de la Casa Blanca, la mayoría no es parte de este episodio. En el tema de lo que son los irritantes, que es lo que se está comentando, no, son muy pocos los que se han topado en este momento. Eso quedaría para el siguiente paso, que sería el FDA, el Acuerdo de Libre Comercio. Estuvo en un conversatorio sobre los alcances del acuerdo comercial con China, en vigencia desde el año pasado. En la Cámara Binacional destacan que con el puerto de Chancay, en Perú, hay una oportunidad que debería ser un espejo para el país. Tenemos que seguir mejorando nuestra oferta portuaria. El puerto de Chancay es un hub para toda la región y eso nos está reduciendo los tiempos entre 10 a 15 días, porque estamos ya llegando a China con 27 días. Creemos que hay muchos ejes de competitividad que podemos trabajar, entre esos, por ejemplo, la reducción en los servicios de costos públicos, en donde creemos que hay mucho por ganar, y una estabilidad tributaria que le permita al sector exportador seguirse potenciando. Y mientras la cartera de Estado sigue a la expectativa de un acuerdo comercial con Estados Unidos, la cosecha de la última gira presidencial va más allá. Solamente se puede destacar esos 1.000 millones con Cox Energy de España y Power China en materia energética, o quizás se podría ampliar este tipo de inversión. A ver, no, al respecto les digo que en este momento ya hay un gran interés en invertir en el Ecuador por parte de compañías españolas, emiratíes y chinas. Recordemos que tenemos un portafolio de productos, son cerca de 90 proyectos de inversión que tenemos. Informó Jorge Escobar.
El presidente de la República, Daniel Noboa, entregó repotenciación de instalaciones dignas para el descanso de los militares allí en Esmeraldas. La infraestructura entregada, indicaron las autoridades, tiene una capacidad para 80 uniformados y tiene como objeto fortalecer el trabajo que las Fuerzas Armadas realizan en frontera. Son obras necesarias que respaldan el trabajo que el personal de las Fuerzas Armadas realiza día a día en la frontera norte y defensa de la soberanía del país. Su labor abnegada ahora es reconocida con la dotación de espacios dignos para el descanso y resguardo de hombres y mujeres que operan en las zonas de alta conflictividad. Esta obra no solamente es de concreto y acero, es un acto de reconocimiento al sacrificio que hacen lejos de sus hogares, sometidos a riesgos, presiones y condiciones desafiantes. El presidente de la República, Daniel Noboa, informó que en la provincia verde trabajan miles de uniformados, quienes velan por la seguridad nacional. Sus operaciones han permitido durante el primer semestre del año realizar más de 17.000 operativos que han debilitado las estructuras criminales. Hemos incrementado el despliegue de fuerzas en todo el territorio nacional. Contamos ya con herramientas jurídicas clave para fortalecer la lucha con la ley de solidaridad. Y también integramos al sector privado para que reciba beneficios tributarios por donaciones que fortalezcan las capacidades de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y no solo eso, podremos otorgarles indultos a nuestras tropas en caso de procesos penales derivados de los operativos en contra de la delincuencia. La visita presidencial también fue aprovechada para mantener un acercamiento con los grupos poblacionales más vulnerables. En este marco, el primer mandatario también entregó la repotenciación de un centro de desarrollo infantil, el cual habría estado abandonado desde el terremoto. Darle gracias por haber permitido que este sueño que teníamos hace 8 años atrás se haya cumplido. Ciudadanos destacaron las readecuaciones e inversión en materia social que realiza el gobierno. Explicaron que los CDI atienden a más de 300.000 niños y niñas de 0 a 3 años de edad. Este centro de desarrollo infantil se destruyó en el terremoto y todos los gobiernos anteriores le mintieron a la ciudad, le mintieron a la provincia, le dijeron vamos a reconstruirlo y nunca pasó. En diciembre del año 2023, con gran esfuerzo, por decisión del presidente, pudimos empezar la obra que ahora se termina y que va unida a ese lugar que está allá, que va a ser el primer centro de desarrollo de emprendimientos para las familias de Esmeraldas. Desde la cartera de Inclusión Social indicaron que la provincia verde tiene un total de 122 CDI, de los cuales 70 están localizados en San Lorenzo y 52 en los cantones de Esmeraldas, Muisne, Atacames y Quinindé. Informó Mauricio Sánchez. Más de 1 millón de niñas y niños en América no han recibido ninguna vacuna desde su nacimiento. Esto los expone a enfermedades prevenibles. Aunque en Ecuador la vacunación no es obligatoria, el Ministerio de Salud hace un llamado a los padres y a los tutores para que los menores, así como también los adolescentes, cumplan con el esquema con el fin de prevenir enfermedades y evitar las muertes. En el continente americano, más de 1.4 millones de niños no recibieron ni una sola dosis de la vacuna contra la difteria, tétanos y tosferina, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, lo que ha significado un crecimiento a comparación de 2024 en 186.000 niños y niñas, catalogados como niños cero dosis. Estos menores pueden estar expuestos a bacterias que dañen su corazón, riñones, incluso el sistema nervioso. Ecuador, durante el mes de mayo de 2025, atravesó un repunte epidemiológico en una de las enfermedades identificadas por la OMS que registra casos de niños cero dosis. Hablamos de la tosferina. Creo que en este año nos ha dado una lección, una de las enfermedades que se puede prevenir por vacuna y que nos ha cobrado personas enfermas y en fallecidos, que es la tosferina, ¿no? Si bien desde 2008 en el país no es obligatorio la aplicación de vacunas, la importancia que tiene la inmunización desde el nacimiento podría significar la disminución de muertes relacionadas a esta causa. Contamos con el 100% de stock de vacunas a nivel nacional. Están disponibles en todos nuestros centros de salud, que son vacunas
que están garantizadas, que son seguras. En promedio, el Ecuador destina $50 millones anuales para garantizar el stock en vacunas, pero la responsabilidad desde los padres y madres de familia en vacunar a los menores también sería parte de una conciencia sanitaria. Para el esquema regular, los niños reciben vacunas a los 2, 4, 6 meses, al año y medio y a los 5 años los respectivos refuerzos, y sin embargo tuvimos brotes en edades escolares, tuvimos muertos en menores de 1 año porque no recibieron las dosis. Si nosotros no vacunamos a nuestros hijos, nuestros niños se van a enfermar y pueden llegar a la muerte. Entonces, no nos queda más que vacunar. Informó Ítalo Salazar. En el 2024, en Ecuador, los matrimonios presentaron una tendencia a la baja, mientras que los divorcios aumentaron significativamente. ¿Cuáles son las razones de estas cifras? Miremos. ¿Qué son más frecuentes en el Ecuador? ¿Los matrimonios o divorcios? Hay más divorcios que matrimonios estables. Más divorcios, sí. Divorcios. Creo que actualmente hay más divorcios. Sí, es una realidad. Según el INEC, en 2024, menos personas se casaron y más personas se divorciaron. En ese año se registraron 53.813 matrimonios, una caída del 4,8% respecto al 2023. Los matrimonios en el 2024 cayeron casi un 5% con respecto al año anterior, mientras los divorcios subieron aproximadamente en un 9%. Entonces se ve toda una recomposición del concepto de familia, del concepto de hogar que impacta en la demografía y por tanto en la economía. Además, los ecuatorianos se casan cada vez más tarde. La edad promedio al contraer matrimonio es de 36 años para los hombres y 33 años para las mujeres. De la mujer en cuanto a la formación, en cuanto al mercado laboral, el ya no ver al matrimonio como la única meta de vida como era antes, pues ahora hay metas profesionales, metas académicas que hace pues que la decisión se vaya difiriendo cada vez más. Ahora en el tema de los divorcios se registraron 25.555. Lo que representa un incremento del 8,5% respecto al 2023. De 35 a 44 años es cuando se da el promedio de divorcio. Sin embargo, vemos que el tiempo promedio del matrimonio antes del divorcio ha venido aumentando en el tiempo y se ubica actualmente en 16 años. Es el número promedio de años que una pareja estuvo casada antes de recurrir al divorcio. Los ciudadanos consideran que hay motivos para estas cifras. La relación no funciona o no tienen buena comunicación entre parejas. Por infidelidades. Quizás por la economía. Todo lo que se les pone difícil, prefieren abandonar. El 79,5% de los divorcios se resolvieron por mutuo consentimiento, ya sea por vía judicial o notarial. La sociedad está cambiando, que ya casarse ya no es una obligación, divorciarse ya no es un tabú y pues se tendrán que adaptar Estado, sociedad, personas y todo el mercado, porque claro, esto implica hacer casas más pequeñas. Por ejemplo, el marketing ya no puede ir dirigido a la familia clásica, papá, mamá y 2 niños. El matrimonio igualitario es otro de los temas en donde se conocen cifras, ya que en 2024 se registraron 314 matrimonios, 46 divorcios entre personas del mismo sexo. Informó Solange Mateu. En lo que va del 2025 son varios los incidentes que se registran en la capital en donde estuvieron involucrados scooters. En este mes, un conductor de este medio de transporte falleció en las vías y esto ha generado una urgencia en su regulación. Javier trabaja en su motocicleta, circula cumpliendo las señales de tránsito y utiliza las seguridades necesarias para evitar accidentes. Él aspira a que los mismos requisitos los cumplan quienes manejan scooters. Deberían utilizar casco y papeles porque ellos de todas formas no respetan las señales de tránsito y pueden causar accidentes, como han causado muchas veces. Según cifras de la AMT, de enero a junio de 2024 se registraron 23 siniestros y 22 lesionados en este medio de transporte. Mientras que en 2025, en ese mismo periodo, son 11 siniestros, 10 lesionados y un fallecido. Sí, un conductor de scooter perdió la vida el pasado 11 de julio en La Delicia, en las calles Galo Plaza Lazo y de Los Cerezos. Y estas cifras incrementan la urgencia de una regulación. Tenemos un vacío legal bastante preocupante en vista que estos vehículos se están importando como juguetes, pero están siendo usados en la vía pública. Además, quien lo opera no tiene ninguna certificación. No necesita una matrícula. No es requerimiento de una placa,
el conductor no necesita una licencia de conducir para ese tipo de instrumentos y puede circular. Entonces hay que separar, lo más importante es separar el tema de qué vamos a definir como scooter a nivel de política nacional de transporte. Categorizar a cada uno de los scooters y definir su zona de circulación son parte de las cosas que actualmente se analizan para su reglamentación en Quito. Para que tenga coherencia la ordenanza que deba sacar el municipio de Quito y todos los municipios del país, que el gobierno central, el Ministerio de Transporte, emita ya el reglamento a la ley. Todos esos detalles que hoy no los conocemos tienen que estar normados en el reglamento y ese reglamento va a servir de referencia para las ordenanzas. Para los ciudadanos, este es un tema importante por el crecimiento de scooters en las vías de la capital. Muy importante porque de ley es un medio de transporte en la cual toma velocidad y puede tener un accidente, caerse, romperse la cabeza, fracturarse. Actualmente los incidentes en scooter son considerados como atropellamientos, pero con la regulación se los contemplaría como un siniestro de tránsito. La falta de normativa continúa generando espacios inseguros para los capitalinos, informó Solange Mateu. Estamos de regreso, amigos. Una mujer fue asesinada al estilo sicariato en el sector de La Ofelia, al norte de Quito. Según las autoridades, aparentemente la mujer se dedicaba a la venta de estupefacientes, pues en su poder se encontraron 29 sobres con base de cocaína al momento del crimen. En el lugar solo quedó el juego de naipes abandonado en la vereda, como testigo del sorpresivo suceso ocurrido en plena avenida Diego Vázquez de Cepeda, en el sector de La Ofelia norte de Quito. Una mujer, quien presuntamente se dedicaba a la venta de chifles de manera informal, fue atacada por dos sujetos en motocicleta. Ahí había un puestito vendía chifles. Ella no pagó algún día. Bien, así no me... Una persona de sexo femenino, afroecuatoriana, aproximadamente 35-40 años, que se encontró en su poder 29 sobres de base de cocaína, muchas monedas de diferentes denominaciones, justamente producto de esa venta o microtráfico de sustancias estupefacientes. Al menos 8 indicios balísticos levantaron de la escena del crimen las autoridades y de manera preliminar indicaron que el móvil del hecho sería una presunta disputa de territorio. Se tiene conocimiento que posiblemente fue una motocicleta a bordo de 2 individuos que pasaron proporcionándole disparos. Tenemos 8 indicios balísticos percutidos. Elementos de criminalística y DINASED realizaron las pericias pertinentes para esclarecer esta muerte violenta. Sabido distribuir en este sector, precisamente, está identificada también por personal de antinarcóticos y conocida en el sector que era expendedora de sustancias estupefacientes. Además, se investiga si la víctima tendría vínculos con algún GDO que intenta imponerse en el lugar, informó Mauricio Sánchez. 4 personas fueron asesinadas, una resultó herida en un ataque de sicarios, esta vez registrado este día jueves en el Centro de Tolerancia del Cantón Jaramijó, esto allá en la provincia de Manabí. Un GDO que se atribuyó el ataque criminal mediante panfletos. Lamentable. Un centro de tolerancia fue el escenario de una nueva masacre en la provincia de Manabí. 4 personas fueron acribilladas en un nightclub en el cantón Jaramijó. Testigos narraron los minutos de terror que vivieron durante el ataque criminal. Imagínense, avancé a correr del 9 al 20, casi acá al fondo avancé a correr. Entonces me escondí lo más que pude debajo de la cama. Entonces ahí por mi cuarto hay una bomba que la desactivaron pero no se reventó. Sujetos armados ingresaron al establecimiento disparando, usaron fusil y armas cortas, además lanzaron una granada que no detonó. En el nightclub conocido como El Imperio, de que un vehículo Sail ingresa y realiza detonaciones de arma de fuego e impacta a 4 ciudadanos que se encontraban al ingreso de este nightclub. De igual forma, otro individuo ingresa a la parte interior del establecimiento y realiza de igual forma detonaciones. Según información de quienes sobrevivieron a la masacre, en la escena había clientes y 21 mujeres que trabajaban en el lugar. Correr, escondernos, para tratar de salvarnos unos a los otros, porque no podemos hacer nada.
La policía confirmó que en el centro de tolerancia los sicarios dejaron un panfleto donde una organización criminal se atribuyó el ataque. Huyen inmediatamente, pero retornan y botan un panfleto, lo cual atribuye este evento a los Pepes. Los fallecidos fueron identificados como Darwin Fernando Sánchez Briones, de 42 años, José Luis Navarrete Briones, de 42 años, Jorge Eduardo Ruperti García, de 54 años, y Luis Fernando Mesías Alcíbar, de 25 años. 2 eran trabajadores del Centro de Tolerancia y 2 taxistas informales. 2 presentan antecedentes penales. Los otros individuos están realizando las investigaciones. En el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramijó, 255 personas han sido asesinadas este año. Hemos hecho las verificaciones con nuestras unidades policiales y de investigación, verificando los lugares que se encuentran casualmente a la par de este hecho violento, realizando la explosión de juegos pirotécnicos. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un nuevo operativo militar en la cárcel de Portoviejo logró la incautación de dispositivos celulares, armas blancas y drogas. La intervención formó parte de las acciones de control con el fin de frenar el ingreso de artículos que alimentan al crimen organizado desde el interior de las prisiones. A través de una nueva operación ejecutada en el Centro de Privación de Libertad número 4 de Portoviejo, ubicado en el sector del Rodeo, efectivos del ejército ecuatoriano realizaron un operativo enmarcado en el control de armas, municiones y explosivos dentro de los centros penitenciarios a escala nacional. El objetivo fue frenar el ingreso de artículos ilegales que alimentan al crimen organizado desde el interior de las cárceles. Durante el operativo, los uniformados ingresaron al complejo penitenciario y tras una minuciosa requisa, elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí incautaron una considerable cantidad de dispositivos móviles, sustancias sujetas a fiscalización y otros objetos prohibidos. Incluso uno de los uniformados tuvo que trepar uno de los muros del centro para extraer contrabando oculto en una bajante pluvial, arriesgando su integridad. Como resultado de la intervención se decomisaron 32 celulares, objetos electrónicos, armas blancas y otros objetos prohibidos. También se decomisaron sustancias psicotrópicas como marihuana, base de cocaína, pastillas y utensilios para el consumo. Según un boletín oficial emitido por la institución, estos operativos continuarán con el fin de evitar que desde las cárceles se planifiquen o ejecuten actividades delictivas. Informó Julián Calahorrano.